tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les saludamos, estamos aquí en el repaso de la lección y los invitamos para que se queden y puedan estudiar con nosotros esta lección que está muy interesante. Esta semana la lección se titula El pecado en la iglesia. Te invitamos para que estudies con nosotros, comentes y también podamos aprender acerca de sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Y en esta lección, mi nombre es Gustavo Montillo, es un gusto estar aquí y también tenemos como invitado a nuestro hermano Ángel Mejías. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto y un placer pues volver otra vez. Ya tenía rato que no he platicado aquí, pero gracias a Dios aquí estamos por su voluntad. Pues vamos a hablar acerca de un tópico bien importante y por la gracia de Dios pues vamos a aprender más de él y su palabra. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si inclinamos el rostro para orar e iniciamos con este repaso de la lección? Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, que tu morada es en lo alto de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, pedimos, Padre, que tu palabra pueda llegar a nuestra mente y nuestro corazón para que podamos cambiar, para que Señor nos pueda guiar en nuestra vida y Padre, para que esa lección no solamente se quede en el conocimiento, sino que lo podamos llevar a práctica, Señor. Si tal vez en alguna ocasión pasamos por una situación difícil o enfrentamos estas situaciones, Señor, sepamos de qué forma hemos de enfrentar y pedir sobre todo tu dirección para que nos ayudes en todo momento. Bendice a mis hermanos que nos acompañan en este repaso de la lección y también a aquellos quienes estén enfermos o tengan alguna necesidad, Señor, también puedas proveer en ellos. Gracias te damos por todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con esta lección que se titula El pecado en la iglesia. Y lo vamos a hacer iniciando con nuestro texto de memoria, el versículo de memoria. Dice versículo de memoria, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Gracias. En esta semana vamos a ver acerca del pecado y cómo es que surge también en nosotros. Cómo es que aquí nos habla acerca de la mente, que la mente es una esponja. Por lo tanto, como se compara la mente como una esponja, eso quiere decir que todo lo que nos rodea, todo lo que vemos a diario, lo que vemos en películas tal vez, o lo que vemos que pasa a nuestro alrededor, es absorbido por nuestra mente. Y sabemos que en este mundo en el cual es dominado por el enemigo, lo que vemos y lo que nos rodea muchas veces nos llevan y nos inducen a hacer lo malo. Por lo tanto, nos dice aquí, eso tiene mucha influencia en nosotros, porque aunque nosotros no querramos guardarlo en nuestra mente, cada una de esas cosas que vemos se va guardando y Satanás lo utiliza para así dominar nuestra mente y de alguna forma hacernos caer. Entonces tenemos una gran batalla en este mundo, tenemos una gran guerra y esa guerra también es en contra del enemigo y contra lo que nos rodea. Esta semana vamos a ver cómo es el pecado dentro de la iglesia y también de qué forma podemos evitarlo. De qué forma podemos evitar que el enemigo haga nido en nuestra cabeza y poder mantenernos limpios para no pensar en lo malo, sino pensar en lo bueno. ¿Algo que quieras comentar, Ángel, en esta introducción del repaso de la lección? Sí, es bien interesante este tópico. Va a hablar de un tópico específico que no se habla mucho, pero es algo que no te evitamos, pero es algo bien importante porque cuando vemos en los tiempos de Pablo, pues había muchos problemas. En este caso estamos viendo en la iglesia de Corintio. Había un problema específico, pero dice aquí, podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto después de una apelación contra las divisiones eternas. Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual,
los pleitos, la prostitución, el matrimonio y la soltería. Así que ese es el tópico, los tópicos que vamos a ver hoy. Pues deberíamos hablar más seguido en esto para que pues el pecado no reine en la iglesia. Sí, Y para pues estar ojalá que Dios preparados. nos ilumine, sí. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la parte del domingo. Disonancia entre la fe y la práctica. Como dijo Ángel, muchas veces estos temas no se hablan en la iglesia, muchas veces los evitamos porque quisiéramos pensar que al estar en la iglesia y venir los sábados y estar aquí, haber aceptado a Jesús, tal vez esto no debería de suceder. Tal vez como cristianos debemos de estar preparados y ser sabios para elegir y hacer cosas buenas. Mas sin embargo el enemigo no descansa y él está al acecho todo el tiempo y él utiliza esta arma del pecado es su arma favorita para destruir a aquel quien ha decidido seguir a Jesús. Entonces, aquí nos habla acerca de una disonancia entre la fe y la práctica, que en otras palabras sería la falta de armonía entre la fe y la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes fe, esa fe tiene que ser en armonía con lo que tú dices creer. Tiene que tener una armonía con lo que tú dices ser. Si tú eres un hijo de Dios, entonces lo que tú haces, lo que tú ves, lo que tú lees, lo que tú estudias, en el entorno donde te mueves, tienes que demostrar, y no solamente por demostrar, sino que tienes que ser guiado por Cristo Jesús. Porque una vez que tú conoces a Jesús, entonces tú eres una persona diferente. Por lo tanto, tu fe se demuestra o se nota en lo que tú haces diariamente, en lo que tú practicas, en el entorno donde te mueves. Debe haber una armonía entre tu fe y lo que haces. Muy bien. Aquí nos habla esta parte acerca de los problemas que Pablo enfrentaba en esos tiempos. Como dijo Ángel, vemos que el pecado no es reciente, ni tiene que ver con los tiempos en los que nos encontramos. El pecado tiene que ver con Satanás y ha existido todo el tiempo desde la caída de Adán y Eva. Entonces, estamos rodeados de un mundo de pecado y en los tiempos de Pablo existía esta situación que aquí nos dice, había cierto incesto entre madrastras e hijos, había situaciones complicadas entre algunos miembros de esos tiempos y Pablo hace referencia a eso. Pablo hace referencia a que había muchos conflictos y él tenía que enfrentar estos conflictos. Él tenía que buscarle una solución o de alguna forma realizar realizar las disciplinas necesarias para que aquella persona que estuviera en alguna situación complicada, alguna situación en la cual estuvieran comprometidos, esa persona pues no podía seguir sin recibir algún consejo o alguna disciplina. Sabemos que cuando hablamos de incesto es una situación aquí nos habla entre madrastras e hijos, o sea, que los hijos tenían relación con sus madrastras, con las esposas de sus padres. Entonces, esta era una situación incestuosa y una práctica que no está bien delante de los ojos de Dios. Aparte de esa situación, yo quiero imaginar que había otras situaciones más, pero Pablo aquí nos habla a nosotros. Tal vez, hermano, no estemos en esa misma situación. Pero así como existía esa situación en los tiempos de Pablo, existen muchas situaciones que se pueden presentar en tu vida. Aquí se hace específico a eso, pero existen muchísimas más situaciones que podemos enfrentar y que muchas veces nosotros lo vemos como normal o que muchas veces creemos que nadie lo sabe. Pero esta lección nos habla a nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pablo al enfrentarse a esto, él escribe a la iglesia y ahí se muestra. Y él hace una invitación entre si tú crees en Dios, si tú tienes fe en Dios, entonces eso va a evitar a que tú caigas eh, en estas situaciones. Es un poco complicado hablar de esos temas porque a veces decimos, en mi iglesia no pasa, entre la comunidad cristiana no pasa. Lamentablemente, pues aquí Pablo menciona que estaba sucediendo. Estaba sucediendo y aquí nos dice lo siguiente: sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que al sentir pena por el lugar, en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar el pecado. Tan acostumbrados estaban al pecado que ya lo toleraban, que ellos se sentían aún e incluso orgullosos por decir, oh, está bien, te perdonamos, y la persona seguía en pecado y ellos toleraban tanto al pecado que lo veían como algo bueno, o bueno en decir, vamos a apoyar a aquel hermano. Él se quedó sorprendido, se quedó atónito al ver esta situación que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita podemos decir que está mal y nos damos cuenta que está mal. Pero ¿de qué forma podemos arreglar esta situación? ¿O de qué forma Pablo tuvo que enfrentarse a ellos para hacerles ver que ellos estaban mal al tolerar tanto así el pecado? Recuerden, como lo dice Jesús, Él ama al pecador, pero a él, al pecado, lo que no le gusta es el pecado. Entonces, sepamos, hermanos, distinguir entre el pecador y el pecado, que son cosas muy diferentes. Nosotros podemos amar al pecador y ayudarlo, pero no podemos motivarlo a que él siga pecando. No podemos decirle, está bien tu pecado y no te vamos a juzgar, sigue con tu pecado. No, debemos de amar al pecador, pero también debemos de decirle y llamar a las cosas por su nombre. Si está algún hermano en una situación complicada, difícil, en alguna situación con pecado, decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal. Yo a ti te conozco, pero lo que estás haciendo está mal. Entonces debemos señalar a las cosas tal y como son. ¿Algún comentario, Ángel? Bien interesante porque Pablo, oye, algo interesante que no le agradó nada. Como cristianos, esos tipos de pecado no se debe tolerar. Vemos del 1 Corintios del 1 al 4, habla acerca de las divisiones. Y luego vemos del 5 al 7, habla acerca de la inmoralidad sexual. En este caso está hablando de incesto. Ya después, el lunes, martes, miércoles, vamos a hablar acerca de la fornicación y adulterio en general. Pero Pablo destaca que estas cosas no deben suceder y que la inmoralidad contamina la iglesia. O sea, cuando esas cosas pasan, la iglesia no avanza porque se contamina. Y cuando tú lees 1 Corintios 5, pues obviamente dice que aquí número dice que y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo apela que cualquiera que hace tales cosas, pues debería ser quitado. Interesante porque los griegos y los gentiles, ellos hacían tales acciones y ellos pensaban que era normal. Ahora, cuando vemos en Génesis, vemos que después que Adán y Eva tuvo hijos, pues obviamente entre hermanos tuvieron que hacerlo para reproducir. Pero Dios lo hizo de esa manera porque se tuvo que reproducir. Ahora, ya que Dios vio que era suficiente, Dios dijo, sabes que ya basta. Y a mucha gente, no es común, pero mucha gente sí justifica el incesto. Dice, oh, está en la Biblia
que Adán y Eva, sus hijos, se reproducieron y ellos mismos, pero estamos hablando en situaciones donde no había otra manera como la población se puede reproducir, así que Dios lo permitió. Y ya cuando vino en los tiempos de Moisés, ya dijo, ya no más. Dice que, además, dice que en el Viejo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, dice que eso es una abominación para Jehová. Por eso Pablo dice, esa situación no debería pasar en la iglesia porque Dios le cae mal que nosotros hagamos eso, que andamos haciendo cosas con nuestra propia familia, porque por eso somos familia. Y ya después del 9 al 13 de 1 Corintios 5 dice que ese tipo de tiene que ser juzgado. No, no tenemos que dejarla ir. En el Viejo Testamento dijo Dios, no os he puesto como dioses. Jesús dijo, juzgar justo juicio. Dice también que el lobo de la paz es vestido de ovejas. Dios siempre nos dice que tenemos que juzgar justamente acuerdo al pecado y no juzgar el pecado, porque al final de cuentas, obviamente, cada uno en su condición, todos somos pecadores, pero sabemos que la solución es Cristo, así que la solución es, si pasan estas cosas en la iglesia, tenemos que juzgarla y quizá, y dice Pablo, tiene que ser cortado, tener una disciplina y si quiere volver para atrás en esos tiempos, pues la iglesia, ¿verdad? Pues puede venir. Pero lo que Pablo destaca en 1 Corintios 5 es que estas cosas no se debe tolerar y punto, así sencillo. Muy bien, gracias Ángel. De hecho, eh, esto no debe ser tolerable, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado porque realmente estas situaciones no debieran de pasar en nuestra iglesia. O sea, a veces nos sorprendemos, pero no deberíamos de tolerar ni de ocultar situaciones que muchas veces suceden en nuestro propio lugar de reunión, sino que debemos de enfrentarlo y debe de haber alguna disciplina o algo para sobrellevar o para controlar esta situación. En los tiempos en los que vivimos ya es normal, ¿no? Que una pareja viva eh, aparte, que ellos puedan cohabitar y vivir juntos sin el matrimonio, sin responsabilidades, sin casarse. Nosotros somos conocedores de un Dios que le gusta el orden, le gusta la pureza y que nos invita a ser puros sexualmente. Entonces, esa es la invitación, de que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos manda. Vamos a ver el día lunes lidiando con escándalos. Y el gran escándalo era esa situación, de que muchas veces pasaban estas situaciones con Pablo, situaciones relacionadas con la sexualidad, eh, situaciones donde vemos que ellos eran infieles a las escrituras. Y aquí nos dice, Pablo deja claro en 1 Corintios 5 que los escándalos sexuales requieren disciplina eclesiástica. Todo lo que tenga que ver con escándalos sexuales debe de haber una disciplina. No podemos seguir apapachando al pecado y decir, está bien, no pasa nada. Cuando pasamos por estas situaciones, no podemos hacer eso. Aquí nos aconseja ver una disciplina eclesiástica. Dice que el hombre incestuoso debía ser expulsado, juzgado, entregado a Satanás, quitado de entre ellos. A los miembros de la iglesia se les dijo que no se asociaran con él y que ni siquiera comieran con tal persona. Pablo emplea un lenguaje fuerte que puede sonar ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse en su contexto histórico. Además, hay que recordar que respondían a estilos de vida abiertamente pecaminosos. Pablo aquí está hablando de una forma que para nosotros puede decir, pues, ya no le voy a hablar porque es pecador, no le hables porque él pecó. Debemos de poner en contexto el por qué Pablo habla de esa forma y tener mucho cuidado.
a tener mucho cuidado y estar muy preparados para hablar con personas que, en este caso de Pablo, esas personas estaban acostumbradas a ese tipo de pecado. A ellos no se les hacía raro ni extraño, ni se alarmaban por estar viviendo en ese tipo de pecados. Para ellos estaba bien, era correcto, porque ya estaban acostumbrados. Entonces, a alguien que ya está acostumbrado y que tú muchas veces le quieres decir, ¿sabes qué está mal? Y te dice, no, no está mal porque esto es normal. Entonces, aquí es donde Pablo aconseja, aléjate, no convivas tanto con ellos, porque muchas veces el mucho convivir puede arrastrarte a ti a también involucrarte en este tipo de actividades. Entonces debemos de tener cuidado y estar muy preparados. Muchas veces queremos intervenir o queremos hacer algo, pero hermano, debes de tener cuidado. Ángel, ¿algún comentario? Sí, Pablo está diciendo cómo podemos, qué es lo que podemos hacer en estas situaciones escandalosas. No es algo común en esa iglesia, pero obviamente sabemos que quizá pasa. Gracias a Dios en nuestra iglesia no ha pasado. Ha pasado otra cosa, ¿verdad? Pero obviamente dice Pablo que todo eso tiene que ser juzgado, tiene que ser pasar a esa persona o esas personas por disciplina, que será cortado. Obviamente no dice que no tenemos que hablar con esa persona, simplemente, obviamente dice que cuando dice no convivir con esa persona, es decir, no aceptar su pecado, no decir, aplaudir, ¿sabes qué? Está bueno lo que hiciste. En vez, tenemos que usar los 10 mandamientos como reglamento, decir, ¿sabes qué? Moralmente esto es incorrecto y las consecuencias entonces son tales. Y obviamente hay consecuencias dentro de la iglesia y obviamente hay consecuencias del pecado que Dios mismo, el juez justo, da a aquellas personas. Pero nuestro trabajo no es dar el juzgamiento porque eso le pertenece a Dios. Nosotros nada más podemos apuntar el error de esa persona y ya después Dios hace su parte. Lo que nosotros debemos hacer es no tolerar ese tipo de problemas, situaciones, y tampoco ni pensar en los pedamentos hacer también esas tales cosas. Así es. Pero más adelante vamos a ver ahora cómo se pone a no más eso, sino adulterio y fornicación en general, porque eso sí es algo común en las iglesias y Así es. algo que tenemos que saber cómo tolerar. Muy bien. Sí, Ángel dijo algo muy importante. Eh, Como miembros de la iglesia, como tal vez hay muchas personas que puedan aconsejar, y esto es algo que yo he hablado con los jóvenes. Debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque, y sobre todo este es un consejo para todos nosotros, debemos de saber de qué forma hablarle a la persona que ha caído en pecado, no juzgarla. Una cosa, hermano, es regañar y juzgar, y otra cosa es aconsejar y decir la verdad. Son cosas muy diferentes. Podemos aconsejar, podemos hablar con la persona, pero otra cosa es regañar y juzgar. Entonces, debemos de nosotros de saber de qué forma hablar con la persona, no simplemente regañar, o muchas veces la persona se siente ofendida. Una cosa es hablarlo, aconsejarlo, y otra cosa es tratar de regañarlo y hacer que entienda y a la fuerza, porque no es así tampoco. Entonces debemos de tener cuidado. Gracias, Ángel, por esto. Entonces vamos a pasar rápidamente. Yo espero a que usted esté estudiando ahí en casa, nos esté acompañando. Y el día martes, protegiendo la identidad de la iglesia. Algo interesante. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este día, Ángel? Bien interesante porque la identidad de la iglesia es algo muy importante. Nosotros hablamos de reputación, a la gente de afuera que tiene negocios, de cómo se presentan, se visten bien, ¿verdad? Porque quieren una buena reputación. Mucho más nosotros tenemos que proteger la reputación de la iglesia porque somos cristianos llamados a la gracia de Dios para servir a los demás, pero también reflejar la gracia y el amor de Dios.
Vemos aquí que Pablo continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a las personas de la iglesia. Cuando continúa a 1 Corintios 6, ¿verdad? Ahora sí, va a más profundidad. Los primeros del 1 a 7, Pablo anda diciendo que obviamente no andes acusando a los hermanos inmediatamente. No es algo que nada más tienes que apuntar los dedos, tienes que saber qué es lo que están haciendo. Porque obviamente sí es cierto que podemos juzgar juicio, porque dice aquí, pues, o no sabe que hemos de jugar a los ángeles. Hasta dice Pablo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles mismos. Y obviamente sigue hablando en su epístola y ya vamos de número 1 Corintios 9, pues sabemos ese versículo que dice, no sabes que los injustos no heredan el cielo de Dios, ni rey, ni los ni los idólatras, ni los adúlteros, da una lista, ¿verdad? Y este es en el contexto de la inmoralidad sexual. Y luego seguimos adelante, ¿verdad? Y Pablo dice que obviamente todas las cosas no me son lícitas, pero más todo no me conviene. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ok, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, ¿verdad? Somos libres, tenemos libre albedrío. Como nosotros sabemos, Adán y Eva, Dios los instituyó para que si puedan comer fruto o no, ellos tienen la decisión. En esos tiempos el concepto todavía permanece. Pero Pablo dice, todo eso trae consecuencias de Así tus es. acciones. Y dice que Pablo, la manera como podemos mantener la reputación de la iglesia es, una de las maneras es no cometiendo estos pecados, porque eso duele la reputación de la iglesia, de cómo la iglesia se ve. Porque imagínate, traemos a visita y ya después ellos oyen que la gente anda en pecado, pues oye, ¿qué pensará la gente, verdad? Los cristianos en Deuteronomio, el contexto dice que te- Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Ok, y una manera que podemos ser santos es negando la carne, porque dice que no andamos conforme a la carne, sino el Espíritu, conforme Romanos 8:1. Y Pablo trata estos problemas aquí. Dice, Pablo trata los problemas de la iglesia, de hecho, de que el caso de 1 Corintios 6:1 al 11, enmarcado por pasajes que tratan de la inmoralidad sexual. Puede sugerir que el asunto al que se refiere 1 Corintios 6:1 también está relacionado con la inmoralidad sexual. No sabemos con certeza de qué se trata, si era un asunto civil menor como una disputa por una propiedad o un problema sexual. Sea cual fuera el pragama, en última instante, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante el tribunal civil. Así que vemos aquí que obviamente después de que estas cosas pasan, Pablo nos invita a no caer igual. Dice Pablo que todas las cosas que fueron escritas del pasado fue ejemplo para nosotros. Bueno, si lo aplicamos en estos momentos, todo lo que Pablo escribió, un apóstol inspirado por Dios, es para que aprendamos que esa gente, esos primeros cristianos que cometieron pecado y hicieron error, también nosotros no podemos caer en lo mismo que él. Y pues en el miércoles va a ser lo más profundo lo que es, qué es lo que tenemos que hacer en esa situación. Pero Pablo dice que protegiendo la identidad de la iglesia es muy importante para los que no saben de Cristo. Así es, gracias. Prácticamente somos cartas leídas. Y aunque muchos solamente nos observan y no vienen a la iglesia, pero somos muy observados. Entonces, la identidad de la iglesia la llevamos cada uno de nosotros. Nos conocen por quiénes somos, conocen a la iglesia por el comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces, proteger a la identidad de la iglesia no es solamente apariencias, es mostrarle al mundo realmente quién es Cristo Jesús, qué es lo que aprendemos de Él. Si dejamos que en nuestra iglesia sucedan este tipo de pecados que sucedían en esos tiempos, entonces, ¿cuál va a ser el mensaje que le vamos a dar al mundo? Entonces, ¿de qué forma voy a llegar yo con las personas y le voy a decir, Cristo te salva? Y la persona llega a la iglesia y ve todo lo que pasa y va a decir,
pero si están peor tal vez de como yo estoy, están pecando tal vez más de lo que yo y eso que soy del mundo. Hay muchas comparaciones. No es tanto por cuidar lo que digan de nuestra iglesia, sino es cuidar lo que es el evangelio de Dios, cuidar que esas personas puedan llegar a Jesús, puedan llegar a sus pies. Eso es lo que debemos de cuidar, porque sabemos que pueden hablar de la iglesia muchas cosas, pero nosotros reflejamos lo que aprendemos de Cristo Jesús, y si queremos llevar a más personas a sus pies, entonces debemos de cuidar qué es lo que reflejamos y qué es lo que refleja nuestra iglesia. Por eso es necesario cuidar esta identidad, quiénes somos y qué es lo que nosotros practicamos. Por eso Pablo habla aquí, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la identidad de la iglesia es algo que puede hacer que las personas lleguen a Jesús o puede hacer que se retiren. Entonces, esa es la invitación que nos hace Pablo. Muy bien. Vamos a entrar en la parte del miércoles, el antídoto contra la inmoralidad sexual. ¿Cuál es este antídoto contra la inmoralidad sexual? ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar caer en este tipo de pecados, Ángel? Lo da de muchas maneras. En 1 Tesalonicenses 4:1, pues obviamente si tienes tiempo puedes leerlo. Pues obviamente el antídoto sabemos que nosotros es Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Por la gracia de Dios. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros en nuestra parte. Pablo nos da instrucciones, dice 1 Tesalonicenses 4, leemos el 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿ok? 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y te da la solución, Pablo, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y 5, no en pasiones concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo nos da el antídoto. En primer lugar, pues nos llamó Dios a la santificación, que no parte de fornicación. Pero ¿cómo? Pues dice Pablo, tienes que saber tener tu propia esposa. Es decir, en miércoles y en jueves va a decir, pero lo voy a decir en general. Básicamente, la solución es casarte. Básicamente, es lo que dice Pablo. Dios es la solución, pero físicamente es casarte. Pablo decía en Corinto, en términos de fornicación, cada uno ah, que tenga su propio marido y cada uno que sepa tener su propia esposa. Y Leo al fin dice, pues mejor así que estás quemando. Nos da la solución Pablo literalmente. Si no aguantas esa tentación, tienes que conocer a alguien, tienes que encontrar tu costilla, ¿verdad? Y casarte con esa persona. Esa es la solución. Y Pablo sigue diciendo que en jueves lo dice claramente, pero dice que pues obviamente tienes que encontrar a esa persona, ¿verdad? Y tienes que saber, tiene tu propia esposa. Esa es la solución que Pablo da. Es la única manera, porque dice que en ti mismo no puedes. No hablamos de ese tópico muy seguido porque gente dice, sabes que la solución es Cristo, pero es cierto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero hay cosas que Dios nos da instrucción para poder ayudarnos aquí en esa tierra. Gracias. Y sí, esa es una de las maneras que Dios nos da antídoto, es tener su propia esposa. Y lo que nosotros nos hablamos, especialmente los hombres, ¿verdad? Con las mujeres es la disciplina, el dominio propio. ¿Ok? Sabemos que la lujuria es uno de los pecados más graves, especialmente en los hombres. Y Pablo nos dice que pues por eso tienes que tener tu esposa, para que ya no andes ahí buscando. Así que ese es el antiguo que Pablo da. Gracias. Sí, como dice Ángel, aquí hay unos argumentos, ¿no? Que de repente las personas decían de que así como el estómago es para la comida, que el cuerpo fue creado para el sexo. Y entonces se justificaban
y estaban tan acostumbrados a hacer esto, decían, es que para eso fuimos creados. Ujú. Sí, pero como dice Ángel, eh, Dios no está peleado con las relaciones sexuales, pero sí, sí son. Lo correcto es dentro del matrimonio. Si tú sientes, no aguantas, así como dice Ángel, entonces pide a Dios que te dé a tu pareja y dentro del matrimonio entonces tú puedes eh, vivir lo que es la sexualidad sin caer en pecado, sin faltar también a Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El antídoto contra la inmoralidad sexual, pues cásate, busca la dirección de Dios y que Dios sea quien te guíe, pero no vivas más en pecado. Entonces, eh, este es un tema algo fuerte, porque como dice Ángel, muy pocas veces se habla de esto, pero realmente es lo que debemos de hacer. Hermano, si tú estás soltera o soltero, y crees que puedes aguantar más tiempo sin tener pareja, ok. Pero si eso es una piedra de tropiezo para que tú caigas en pecado, entonces mejor ponte en las manos de Dios, ora y que Dios te dé a la persona indicada para que entonces tú puedas, pues, ser parte de la iglesia y no perder tu salvación por medio de un pecado, sino que puedas pues ya tener tu pareja. Muy bien, vamos a pasar a la parte del jueves. El matrimonio y la soltería era lo que Ángel justamente estaba hablando, ¿verdad? Y de lo que hemos hablado, del matrimonio. Dice, la afirmación de Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo parece en el contexto de una Ujú. Amén. advertencia contra la inmoralidad sexual. Aquí debemos de tener cuidado porque como leímos el texto, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo debo de cuidar mi cuerpo. Cada uno de nosotros debe de cuidar su cuerpo. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo debo de reservarlo para la persona la cual es mi pareja, es mi esposa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. En él habita el Espíritu Santo y yo no puedo andar con una y otra y otra y otra persona. Porque entonces no estoy cuidando mi cuerpo y sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos con tantas enfermedades eh, que hay. Todo lo que nosotros consumimos, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, debemos de tener cuidado porque es el templo del Espíritu Santo. Ahora nos dice también, hay lecciones importantes sobre la sexualidad. Eh, Vemos grandes historias, pero una de las historias que a mí más me llama la atención y que vemos eh, es la historia de José. José era un joven soltero, José no tenía pareja y cuando la esposa de Potifar le dijo, ven y acuéstate conmigo, José se negó, José dijo que no, y él puso en primer lugar sus principios porque él no estaba casado, él no tenía pareja. Más sin embargo, después él le asignan a su esposa, él tiene a su esposa, entonces él puede pues vivir ahora sí que su sexualidad. Pero es una gran historia y reflexión para cada uno de los jóvenes, porque muchas veces decimos, oh, es que eh, el pecado, la tentación. Pero si José, que era ser humano, pudo, tú también puedes. Tú también puedes ser fiel a Dios, no faltar a tus principios y conservarte para aquella persona a la cual va a ser tu pareja. ¿Qué más podemos aprender de esa parte, Ángel? Bien interesante porque hemos hablado y pues del miércoles, ahorita del jueves, habla del matrimonio. Es la única manera que funciona este problema. Porque, pues Pablo dice, si vamos a 1 Corintios 7, obviamente, dice pues, en cuanto, versículo 1, a las cosas que me escribiste, bueno, si el hombre no toca a una mujer, ¿ok? Pero a causa de la fornicación, como mencioné ya, dice cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El antídoto que nosotros hablamos el miércoles. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Y este es importante, el número 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad
sobre su cuerpo, sino la mujer. Y 5 dice, pues no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlo sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. O sea, Pablo, me encanta la Biblia porque va todo junto, te lo pone clarito, no hay secreto en estas cosas. Dice Pablo, la solución de la inmoralidad sexual es el matrimonio. Dice, para esto fuiste creado. Cada vez que tú tienes relaciones sexuales con tu esposa, te haces uno con ella, porque Pablo anteriormente en 1 Corintios 6 dice que, pues, que capítulo 16 dijo, no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos eran una sola carne. Y Pablo gara ese pasaje de Génesis, cuando Adán y Eva serán una sola carne. Y cuando vemos la Biblia consistente, vemos que cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales, es ahí donde se hace una sola carne. O sea, el matrimonio es base de que los dos se conocen, pero también la relación confirma ese matrimonio. No es el todo, porque dice Pablo que obviamente si, digamos, hay un momento que no van a hacer nada, pues obviamente tiene que ser de mutuo consentimiento y tiene que darse oración para que Satanás no ausente. Es decir, se basa en los dos que tengan consentimiento de hacer las cosas para que se unen y sean uno. Y obviamente si no van a hacer nada, pues obviamente que hagan oración, que se consagren, pero lo importante, especialmente los hombres que no están oyendo, tienes que tener control. Tus ojos, todo lo que es la lujuria, adulterio, tenemos que controlar todo eso. Esta vida no nada más se basa en lo que es la carne, el espíritu lo puede todo. Dice Jesús, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Amén. Y esto es lo que especialmente los hombres tenemos que aprender, que por eso tienes tu mujer. Para cuando necesites algo, no solo eso, en todas las áreas en tu vida, ahí está tu mujer para satisfacer las necesidades, pero obviamente todo bajo el control de Dios, todo en orden, todo tiene que ser con respeto y todo tiene que ser porque amas a esa persona, no porque amas su cuerpo de esa persona o porque hoy se mira bien y mañana no. El amor tiene que ser eterno. El amor tiene que ser porque amas a esa persona por quien es y no cómo se mira a esa persona. Así como nosotros amamos a Dios por quien es, así también tienes que amar a otra persona. Y obviamente habla acerca de las solteras. Dice, pues, habla Pablo que obviamente si puedes estar soltero, mejor para ti, dice Pablo. Así como Pablo era soltero. Y dice que, pues, obviamente da comparaciones como las casadas tienen dos trabajos, mirar las cosas del Señor y también cómo satisfacer su marido. Pero la soltera dice solo tiene un trabajo, es mirar las cosas del Señor. Así que da comparaciones, Pablo, de la diferencia entre alguien casado o casado y alguien soltero. Pero dice Pablo, los dos están buenos, no hay uno mejor. Aunque Pablo dice que estar soltero es mejor, pero dice que si estás casado, mejor para ti, también bueno para ti. Pero si eres soltero o eres casado, cualquiera de las dos posiciones está bien, dice Pablo. Pero obviamente, como hemos dicho, si estás soltero y no puedes aguantar, pídele al Señor por esa persona para que puedas casarte y ahora no puedes andar cometiendo pecado voluntariamente. Y esa es la solución que nos da esta lección número 4. Es el antídoto, obviamente es Cristo, pero lo que nosotros podemos hacer es conseguir esa persona que Dios nos da para nosotros y de ahí en el matrimonio pues puede ser lo que tú quieras, mientras sea en orden y sea por amor. Pero, hermano, eso es básicamente lo que enseña la Biblia. Ah, Creo que muchos de nosotros sabemos lo que son visitas, pues eso es lo que enseña la Biblia. Que todo dentro del matrimonio, y eso no es algo que se tiene que disputar, eso no es algo que si sabes que, bueno, pues
estás con alguien pero no estás casado y puedes andar haciendo las cosas. Así no funciona. Tienes que casarte y así de fácil. No que eres novio con él y andas haciendo estos actos porque dice Dios que estos son actos sucios a su presencia. Así que esta es la solución y pues obviamente un ser humano, un cristiano o visita que es consciente, pues si dice la Biblia que se tiene que hacer de esa manera es porque Dios sabe lo mejor para ti. Si Dios lo instituyó en el Génesis, es porque Él lo sabe más mejor que nosotros. Nosotros nada más tenemos que ser humildes, aceptar, porque de todos modos sabemos que dos personas dentro del matrimonio son mucho más felices que gente que no son casados y que se están entre persona y persona y dice que hay más riesgos de muchas cosas, pero eso es lo que la Biblia enseña. Gracias, Ángel. Así como lo hemos estudiado, hermanos, debemos de tener cuidado. Para no caer en pecado, entonces evita caer en pecado. Si te sientes tentado a caer, entonces pide a Dios y que sea Dios quien te guíe. Si tú crees que puedes estar soltero, adelante, pero si no, entonces mejor buscar tu propia pareja para que sea el Señor quien te guíe. Eh, y ese es el consejo que nos da. Algunos ya estamos casados, otros están solteros, eh, pero que el punto principal nunca se pierda. Y ese punto principal es Cristo Jesús. Así como José prefirió agradar a Dios, no cayendo en la tentación, así como muchos que conocemos han preferido agradar a Dios, entonces esa es la misma invitación. Agrada a Dios con lo que tú haces, agrada a Dios con lo que tú cuidas tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Eh, todos somos especiales delante de Dios. Y para ti que eres un joven o una señorita, es especial el poder llegar al matrimonio y entonces poder convivir, compartir y entonces entregarte a esa persona que es especial y que te valora, que va a ser tu esposo o tu esposa, de una forma pura. Eh, es lo más hermoso que hay en esta vida, ¿no? Es una parte muy hermosa y yo te invito a que tú te cuides. Cuídate de el pecado sexual, de caer en este tipo de tentaciones. Espera el momento adecuado, busca a tu pareja y entonces que sea el Señor quien te guíe. Sobre todo esta lección está muy hermosa para los jóvenes, pero también muchas veces puede haber adulterio, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, debemos estar constantemente orando al Señor para que Él nos ayude a evitar caer en este tipo de tentaciones. Ya vamos a terminar y solamente voy a leer una parte que dice: es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. El poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable, pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitarán toda la función del cuerpo. Aquí nos habla también acerca de lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Debemos no solamente de cuidarnos del pecado, sino también cuidar nuestro cuerpo de todo lo que nos rodea. Ah, normalmente aquí hablo más sobre el pecado y sobre la pureza sexual, porque son uno de los pecados más grandes que puede haber en nuestra iglesia, que pueden afectarnos gravemente y es un consejo para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, tengamos cuidado, sigamos adelante, que nuestra vista nunca sea ver a Cristo Jesús, que ese sea tu propósito y si tú estás tentado a caer, piensa qué es lo que quieres para tu vida. ¿Quieres ver a Cristo Jesús o quieres quedarte en este mundo de tinieblas? Que el pecado no arruine tampoco tu vida. Jesús siempre perdona, pero también te dice, vete y no peques más. Entonces, así como le dijo a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, vete y no peques más. Ese es el mensaje de nuestro Dios, que esta lección podamos estudiarla y podamos
también comentar. Yo te invito a que comentes en la página, que le des like, que te suscribas a nosotros o puedes compartirla con tus familiares. Es un gusto haber estado con ustedes. Que Dios te bendiga.